Muy buenas noches para la audiencia de Facebook, para todas y cada uno de ustedes que nos permiten poder entrar a sus hogares llevando la palabra, y también para cada miembro de la congregación de la Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Les saluda su servidora Rocío Villavicencio, pastora de la iglesia. Estamos muy gozosos de poderlos tener una vez más en nuestro discipulado bíblico, viviendo bajo el diseño de Dios, los días miércoles a partir de las 8 de la noche. Nuestra iglesia estamos en este momento teniendo pues nuestros servicios presenciales los días domingo a partir de las 10:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, dependiendo de lo que el Espíritu nos dirija. Y tenemos oraciones, mensajes de la palabra, alabanzas. Compartimos, tenemos tiempo de coinonía con con nuestros hermanos. Y los días miércoles, como de costumbre, tenemos nuestro discipulado bíblico. Cualquier petición de oración, cualquier necesidad que usted tenga, usted se puede contactar con nosotros al 786-306-4196. Estamos muy deseosos de poderles ayudar. Todos estos estudios en vivo, todo lo que pasamos estudios que transmitimos en vivo, los subimos a la plataforma YouTube, donde usted nos puede encontrar bajo el nombre de Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Usted va a encontrar el nombre del mensaje y la fecha, para que así usted pueda compartir con otros amigos, hermanos, conocidos, y extienda sus estacas. Es hermoso poder llevar la palabra de fe y esperanza, llevar la palabra de Dios a aquellas personas que en un momento tienen necesidad. Bueno, mis hermanos, en esta noche yo tengo un mensaje precioso, un mensaje que el Señor nos los ha dado en esta noche, y el título del mensaje es Razones para alabar a Dios. Ustedes saben, quiero primero comenzar con explicarles lo que es alabar y lo que es adorar. La adoración es el estilo de vida que cada uno de nosotros tiene que vivir, una vida de santidad y de obediencia al Señor. O sea, es un estilo de vida. En la iglesia, en el trabajo, donde quiera que usted se encuentre, usted tiene que demostrar que usted es un representante de Cristo. Usted es un hombre cristiano. Ser cristiano no es decir cristiano porque voy a la iglesia, porque digo creo en Cristo. Cristiano es vivir en una vida de adoración, de santidad y de obediencia. Y alabar es todo lo que usted sale de su corazón, alabarlo, exaltarlo, bendecirlo, decirle con sus palabras a Dios todo lo que usted, la gratitud que tiene para Él, de que nazca de su corazón. El primer capítulo, amados, del libro de Efesios describe las bendiciones que Dios le da a usted y a todos los creyentes en Cristo Jesús. Vamos al libro de Efesios y quiero leer la primera parte donde dice beneficios de la redención. Y mira lo que dice Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. En esta noche vamos a tratar, o vamos a ver diferentes razones para alabar a Dios y que vengan a su mente a menudo mientras usted recuerda todo lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Primero, estoy en el capítulo 1 de Efesios, dice: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. A Dios, hermano, le encanta bendecir a su pueblo. A causa de sus bendiciones espirituales,
están aseguradas en el cielo, no están limitadas para nuestras acciones o por el tiempo terrenal. Están basadas en qué? En su carácter y en su propósito que tiene Él para cada uno de nosotros. Por eso que nos bendijo con toda bendición espiritual. Dice, versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él en amor. Él nos escogió. Él nos dio la redención. Dice el versículo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Bendecida María Dolores, estamos tratando de las razones por qué debemos bendecir al Señor. Y estamos tocando el libro de Efesios, donde dice que por qué tenemos que bendecir al Señor, alabar al Señor. Porque Él nos bendijo, como dice el versículo 3, con toda bendición espiritual. Pero también nos dice en el versículo 4 que Él nos escogió. Ningún cristiano, amados, comprende por qué Dios lo escogió. Pero en su gracia Él lo hizo. Usted era parte de su plan divino antes que el tiempo comenzara. Él ya te conocía, amado, desde antes de la fundación del mundo, desde que ya estuvieras en el vientre de tu madre. Él ya te conocía por nombre, Él sabía tu vida, Él ya había escrito tu libro. Ya tu propósito ya estaba hecho. No es que tú vives para conocer tu propósito. Ya tú tienes un propósito. Ya Dios puso un propósito en ti. Ahora depende de ti que tú quieras realizar el propósito que Dios tiene para ti y para mí. Como les dije, nosotros somos parte de un plan divino que Él desde hace tiempo comenzara. No lo motivó esa gracia a amarlo y a vivir para Él aún más. Dice el versículo 4 que Él nos predestinó para adopción como hijos, para así mediante de Jesucristo conforme el beneplácito de su voluntad. Dice que Él nos predestinó y nos adoptó. Nosotros somos predestinados. Desde que Él hizo la creación, desde que Él hizo al hombre y a Adán, a la mujer, nosotros somos creación. Pero Él nos predestinó antes de la fundación del mundo. Por eso lo envió a su Hijo Jesucristo. Él como Dios sabía que por un hombre iba a entrar el pecado, pero por un hombre iba a entrar la gracia. Y nos venía a salvar, a redimir, a justificar. Por eso dice, nos predestinó, pero Dios nos dio libre albedrío. Depende de ti y de mí si nosotros queremos vivir en el camino ancho que te presenta la vida o en ese camino angosto, en esa vivencia de que ya dice yo no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, el versículo 5 dice, nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante ¿quién? Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. A Él le plació porque Dios es soberano. En amor Dios nos predestinó para adopción como hijos. Para sí pero por medio de Jesucristo, por su beneplácito. Nos predestinó, quiero decirles que significa que nos escogió de antemano. La obra de Dios en su vida garantiza que Él cumplirá su plan perfecto para usted. Que usted sea adoptado en su familia primeramente, a causa de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No se olvide, no es a causa de suerte, no es a causa de horóscopo, no es a causa de nada, es a causa de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él nos compró, Él nos redimió a precio de sangre preciosa y nos justificó y nos hizo llamar hijos de Dios, ser parte de la familia de Dios, herederos con Dios y herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. El sacrificio de Jesucristo es lo que nos convierte a ser un hijo o una hija de Dios viviente. Entonces el versículo 6 dice que Él nos bendijo
para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Porque Él nos redimió. ¿Para qué nos redimió? Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. El amor del Señor fue impartido a través de su Hijo Jesucristo cuando Él se murió en la cruz del Calvario. Pero ahí no quedó. Él murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, abogando por usted y por mí. Y cuando nosotros caemos en la tentación, porque ya nuestros pecados son perdonados, pasado, presente y futuro. Cuando usted y yo fallamos, cuando no andamos conforme a la palabra de Dios, abogado tenemos ante el Padre Jesucristo. Él está sentado a la diestra de Dios Padre, un lugar de autoridad. Entonces lo que usted y yo tenemos que hacer es arrepentirnos de hacer lo incorrecto y no volverlo a hacer. Entonces dice que Él nos redimió para alabanza de la gloria de su gracia. La gracia es un regalo no merecido, un regalo que le plació darnos por amor. Dios envió, amados, a su Hijo para pagar el precio que lo compraría a usted para liberarlo de la prisión de las consecuencias del pecado, de la esclavitud del pecado. El precio que Dios pagó no fue ni plata ni oro, sino la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, de su propio Hijo. Dios nos ha hecho libre. Entonces dice, en Efesios capítulo 1 y versículo 7 dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. No dice vamos a tener como un tiempo futuro, no. Él dice que tenemos. Nosotros tenemos, porque Él ya hizo el sacrificio hace 2000 años atrás. Por eso cuando te diga que Dios te bendiga, no. Que Dios te continúe bendiciendo. Porque si tú has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual. Aquí lo decía en el versículo 3. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Con toda bendición nos ha bendecido. Él nos perdonó a través de su sangre preciosa nuestros pecados. A causa del sacrificio de Jesucristo, Dios ya no cuenta la deuda de su pecado contra usted. Ya no. Él ha perdonado tus pecados. Recuerda, amado. Recuerda, hermano. Esto significa que Él ya no recuerda ninguna de tus transgresiones, pecados. Usted es sin mancha ante Él. Dios te ve puro, limpio y resplandeciente, porque la sangre de Cristo te cubre de la cabeza a los pies. Ya cuando Dios te ve, no te ve al pecador, ve la sangre de Cristo, te ve puro, limpio, resplandeciente. Dice, ve, ahí está mi hija amada. Ahí está aquella que yo compré a precio de sangre. Usted puede estar seguro de su perdón continuo hoy, mañana y siempre. Si falla, usted se va a levantar con el poder y la autoridad que le ha dado a través de las promesas de Cristo Jesús. Pero eso sí, para vivir en una vida en santidad. Si usted cayó en la tentación, levántese, arrepiéntase y siga adelante, porque Dios lo ama con un amor inmensamente. Usted no sabe, el amor, ese amor de Dios es incomparable. Su fidelidad es tan grande, como dice el corito. El sexta dice aquí, en el versículo 8 dice que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos ha hecho abundar en todos nosotros en sabiduría y discernimiento. Dice la palabra del Señor que si tú sabes que tienes escasez de sabiduría, pídele al Señor que te la va a dar abundante y alegremente. La sabiduría, hermanos, y el discernimiento no viene de un día para otro.
Eso viene a través del conocimiento, de una búsqueda, de un escudriñar de la palabra, de estudiar de la palabra, de una relación con el Padre, para que tú vayas creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Dice que según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. La gracia de Dios, amado, significa su favor inmerecido. Dios le da a usted y a mí lo que no merecemos. Usted ha sido bendecido con vida, aliento, usted es un compañero con Él y mucho más, hermano. Dios anhela darle gracia a las personas y cuando Él lo da abundante y extravagantemente. Para Él no hay límite. Pero Él quiere que sus hijos vivan una vida de santidad y obediencia y creyéndole su palabra. Ya nosotros, usted y yo, no tenemos que vivir por obras, amado. Porque yo voy a dar una limosnita, porque yo voy a dar esto, porque yo doy esto, porque yo soy buena, porque yo ayudé. No. Usted no compra la salvación. Ya no es por obra, sino por fe. La fe en Cristo Jesús. Él es el agua que quita la sed. Es el dador de la vida. Porque Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, dice el versículo 9 de Efesios capítulo 1. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él. Según el beneplácito que se propuso en Él. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como lo que están en la tierra. El misterio que Dios reveló, amados, a través de Jesús es un plan de salvación. Dios también ha dado a conocer su deseo de que todos los creyentes estén unidos en un mismo cuerpo. Unidos y en unidad. Unidos, porque podemos estar unidos pero no estamos unánimes en un mismo sentir. Dios quiere que usted y yo estemos en un solo cuerpo, unidos y en unidad, pensando en un mismo sentir. Eso es lo que quiere el Señor de la iglesia. La iglesia es usted y yo. Donde nos congregamos un templo, pero la iglesia es usted y yo. Dentro de este templo, de esta iglesia, vive el Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. No hay división entre un hombre y mujer, esclavo libre, judío o gentil. Somos uno en Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Dice, porque Él nos ha proporcionado una herencia eterna, hermanos. En Él también, vamos al versículo 11, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Para eso es que tú y yo fuimos formados, para alabarle, para glorificarlo, para bendecirle, para exaltarle. Si tenemos necesidad, pedimos. Dice, pedir en oración y ruego y en acción de gracia. Así que tenemos que orar. Por eso dice que en Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme a su consejo, su voluntad. Él es soberano, Él va a hacer conforme a su voluntad. Y Él siempre quiere para ti y para mí lo bueno, lo agradable y lo perfecto. En el presente, ahora mismo, Dios le ha dado a usted todas las recompensas de la salvación, incluyendo la paz con Dios y ser coherederos con Cristo. En el futuro, este es en el presente, en el futuro usted heredará todas las riquezas espirituales del cielo. Este regalo es para el bien de usted y para su gloria. Cuando digo en el futuro, no es para cuando usted se muera. Usted va a heredar, usted a través de Cristo Jesús hereda todas las promesas en Cristo Jesús.
las riquezas espirituales. Por eso dice que solamente los valientes arrebatan el reino de Dios. Aquellos que activan la fe, activar la fe. Dice que la fe muerta no da nada, pero active su fe, fortalezca con la palabra, declare la palabra. La palabra tiene poder, la palabra tiene la autoridad, pero no su palabra, sino la palabra de Dios. Usted tiene temor, usted declara que usted está sana, que Dios le dio un espíritu de amor, poder y dominio propio. Si usted está con tristeza, usted declare que el Espíritu Santo derrama en usted un óleo de gozo, de paz. Que el Señor le da la paz. Señor, dame tu paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No la paz que el mundo da. No la paz como ahora estamos empezando todos los arreglos de Navidad y los villancicos. Para muchas personas, hermanos, es un tiempo de tristeza. Se acuerdan de sus familiares, se acuerdan de muchas cosas. Pero la verdadera paz, la verdadera alegría es saber que ese niño, que un día nació, que de su gloria bajó al pesebre, pero del pesebre fue a la cruz y de la cruz pasó al Padre. Me dio a mí la salvación, me dio el perdón de los pecados. En este tiempo de Navidad, hermanos, tenemos nosotros que recordar y darle gracias al Señor, bendecirlo y adorarlo y alabarlo, porque por su amor nos dio a su Hijo, a su unigénito Hijo. Eso es la Navidad. Navidad es todos los días. Navidad es la dádiva de Dios, esa dádiva que se dio por nosotros, por usted, por mí. Esa es la Navidad. Que en esta Navidad tú puedas compartir a otros a Jesucristo. Que le puedes decir a otro que está triste que hay un Dios todopoderoso, un Dios incomparable, un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, que está esperando con los brazos abiertos, que no está solo. Aquellas personas que tienen depresión, aquellas personas que tienen tristeza, usted es un canal de bendición. No tenga temor. Pídele al Señor que le dé de nuevo de palabra. Pídele al Señor que le dé cada día un manjar, que usted pueda decirle a otro lo que es Dios en su vida. Háblele, no tenga temor. Esta es la mejor época, hermanos. Esta no es época, el mundo lo pone muy comercial. Pero en realidad, por eso dice Happy Holiday. No es Happy Holiday. Merry Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. La Navidad es la natividad, el nacimiento de ese Jesucristo, del niño Jesús. Que lo festejamos en diciembre, es verdad, no nació en diciembre. Pero ¿sabe qué yo lo festejo? Que Él nació en mi corazón. Y Él está aquí. Y eso es lo que usted debe festejar. De que Él es el Rey de su vida. Que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Que usted ya no vive, sino que Cristo vive en usted. Dice el versículo 9. Él también, el 13 dice, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, nuestro espíritu se unió al Espíritu de Dios y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quiere decir que usted y yo no estamos solos. Donde quiera que usted y yo vayamos, va a estar el Espíritu Santo con nosotros. El mismo Espíritu Santo de Dios que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Él es el Paracleto, va a estar al lado de nosotros y con nosotros. Él es el que nos va a mostrar las cosas. Cuando usted hace una cosa que no está agradable a Dios, usted se va a sentir triste porque usted sabe que ha fallado. Porque Él nos ha sellado en Cristo Jesús. Dios nos ha sellado en Cristo Jesús. En Él también, vosotros también de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, se los vuelvo a leer, y habiendo creído fuiste sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Dios lo ha sellado, amados.
o marcado, se puede decir, a usted como su propiedad a través de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Quiere decir que ya su voluntad no es la que maneja su vida, es la voluntad del Padre. Este sello fue una acción permanente que le da que nos da la seguridad de que somos sus hijos. Tenemos derechos y sus riquezas y su bondad. Podemos entrar a través de sacrificio de Jesucristo a la cruz del Calvario, hermano. Podemos tener entrada directa hasta el trono de la gracia, ¿no? Para poder alabar y bendecir. Ya no necesitamos un sacerdote como en el tiempo del tabernáculo. No, ya usted y yo, a través de Cristo Jesús, tenemos entrada hasta el trono de la gracia. Dice que Él nos ha garantizado herencia. Dice, el Espíritu Santo nos es dado como ¿qué? Como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posición adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es el que Dios le dio. En el tiempo cuando Jesús estaba aquí en la tierra con sus apóstoles, Él era el sustentador. Ahora el Espíritu Santo de Dios nos sustenta a nosotros. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es una promesa, hermanos. Un primer pago de los tesoros que serán suyos a medida que usted vaya creciendo, escudriñando la palabra y conociendo cada promesa que Dios Padre le ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Y de todas las que vamos a tener cuando estemos en la presencia de Dios Padre. Cuando usted vaya, cuando ya Dios lo llame a su presencia o venga el tiempo de arrebatamiento que la iglesia va a ser arrebatada, vamos a morar con Dios plenamente, hermanos. Hay más en camino. Qué razón, hermanos, tan maravillosa para alabar a Dios. Nunca dejes, hermanos, de ser agradecido. No podemos dejar de ser lo que para nosotros es clave en nuestra relación íntima con Dios. Ser agradecido a Dios. Un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Dios quiere un corazón agradecido conforme a su corazón. Que usted vea en cada momento, en cada instante, en cada cosa pequeña, el amor, la bondad, la misericordia del Padre, y que usted lo alabe y lo exalte. No es que usted reciba una bendición para decir gracias Padre, te bendigo. No, que de su corazón dice que el Señor quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Yo te voy a leer unos versículos. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18 dice: den gracias a Dios siempre. Esto es el que quiere para ustedes. Esto es que Él quiere para ustedes en Cristo Jesús. Dios quiere que den gracias constantemente. Mire, hermano, el libro de Efesios, el libro de Filipenses, capítulo 4, mire lo que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez le diré, regocijaos. El Señor quiere que estemos contentos, gozosos, regocijados siempre, que siempre seamos agradecidos, que le demos gracias al Señor. Efesios capítulo 5, versículo 20, dice así. Efesios 5, 20, mire, lo voy a leer acá de la Biblia. Dice: dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre. Dando siempre gracias a Dios el Padre por medio del nombre de su Hijo Jesucristo. La clave de todo este estudio, hermano, es no dejar de ser agradecido, que aunque vengan las dificultades que nos puedan asadir, que nos puedan pasar las tormentas, cualquier cosa que usted sea algo que usted le quiera quitar el gozo, no deje de ser agradecido al Señor.
entienda una cosa, que para los que amamos al Señor, aún las cosas malas, mire, le digo, no lo digo yo, eso está en la Biblia, aún las cosas malas suceden para bien. Tal vez en el momento usted no lo entiende, pero el Señor está trabajando a su favor. ¿Pero por qué me pasa esto? Gracias, Señor. Yo sé que tú estás obrando y yo sé que en este momento yo no puedo entender, pero yo sé que en tu sabiduría, en tu soberanía, tú me vas a llevar a caminar en victoria. Me vas a mandar a hacer caminar en obras preparadas de antemano, porque tú quieres lo bueno y lo agradable para mí. Usted tiene que tener la certeza constantemente que ese Dios lo ama con un amor infinito, que dice Dios no cambia, es el mismo hoy, ayer y siempre. Dar gracias es la voluntad de Dios para nosotros, hermanos. Esto es muy importante. Según lo que expresa el libro de Tesalonicenses, Dios está esperando que nosotros como creyentes seamos agradecidos en todo momento. Digamos, cuando soy agradecido, estoy cumpliendo su voluntad. En lo mucho, en lo poco, tiene que usted ser agradecido. Dar gracias en todo, hermano. En esta segunda parte, en este segundo punto, que le digo dar gracias de todo, según Efesios, debo apreciar dos cosas vitales, hermano. La primera, tener discernimiento, ¿verdad? Y la segunda, tener equilibrio. Pero para tener equilibrio tengo que tener conocimiento de la palabra, y para poder discernir tengo que tener una relación con el Padre para que a través del Espíritu Santo yo pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Dar gracias a Dios en todo habla de saber entender que Dios está en control de todas las cosas, amados. Aún en las malas, dar gracias al Señor. Dar gracias a Dios en todo no significa aceptar todo. Significa acomodar nuestro interior para luego enfrentar la dificultad. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, dice su palabra. Entonces, dar gracias a Dios en todo no significa aceptar todo lo que le pase, sino que nosotros a través de su palabra y creyendo su palabra y activando esas promesas a través de Cristo Jesús, nos acomodamos nuestro interior. La paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, nos va a traer paz y gozo para enfrentar la dificultad. Quiero que reciba esto. Ser agradecido es lo que moverá a Dios para que nos imparte fuerza, amados. Dar gracias a Dios destraba todo. Mire lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 36. Tomó los 7 panes y los peces y dio gracias a Dios. Los partió y comenzó a darles a sus seguidores para que los repartiera a la multitud. Siempre la prosperidad de Dios se destraba a causa del agradecimiento, hermano. Este pasaje nos deja claro que lo poco en la mano mía, pero con un corazón agradecido, suelta la abundancia de Dios, hermano. Aprenda, hermano. Ser agradecido es una de las llaves de la vida que abren las puertas más difíciles. Nadie tiene en cuenta al egoísta, ¿verdad? Al individualista, pero sí al agradecido. Me dirá, pero hermano, es que a veces uno es tan bueno y la gente le falla. No importa que la gente le falla. Dice el Señor, en el mundo tendrán aflicción, pero yo he vencido el mundo. Habrá muchas personas que fallarán, pero siempre tienes que tener en tu mente y en tu corazón que Dios no te va a fallar. No hagas el bien esperando que vas a recibir la recompensa. Haz el bien, porque el Señor puso en ti ese amor, ese don, el amor de Dios en ti.
y te bendijo con toda bendición, no para que tú cojas las bendiciones y las amarres, sino para que tú seas de bendición para otro. Tienes un conocimiento y tú tienes una persona que por recursos, por recursos económicos no puede hacer un papeleo, pero tú sabes cómo hacerlo. Ese conocimiento que Dios Padre te dio, compártelo. Cuando sepas que es de bendición para otro. Porque también hay momentos en que a veces las personas se aprovechan. Pero cuando tú sabes que tú vas a ser de bendición, el Espíritu Santo te va a dirigir. Dar gracias a Dios prepara el camino para el milagro. Mire lo que dice Juan capítulo 11, versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, le dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Hay que ser agradecido. Jesús es el ejemplo, hermano. Tenemos el mayor ejemplo de vivencia en esta tierra que el mismo Jesucristo. Es maravilloso ver cómo Jesús agradece en todo, en este caso frente a un desafío impresionante, un muerto de 4 días, Lázaro. Aprenda esto, amados. El agradecimiento prepara el camino para el milagro sin importar cuán complicado, difícil sea la situación. Señor, yo sé que necesito trabajo. Yo sé que está difícil, pero yo te doy gracias, Padre. Te doy gracias porque yo sé que de acuerdo a tus riquezas en gloria, tú abres las ventanas de los cielos, Padre, y tú vas a abrir y me vas a dar el trabajo. Yo voy a enviar, yo voy a hacer mi parte, voy a hacer mi currículum, voy a enviarlo y tú lo vas a poner y vas a poner en los ojos de la persona que leen ese currículum gracias. Y cuando yo vaya a la entrevista tú vas a poner gracias sobre mí, tu gracias sobre mí, para que yo pueda hablar y desenvolverme y poder obtener el trabajo. Gracias, Padre, porque todo yo sé que todo lo que tengo y todo lo que soy depende de ti. El respirar, la vida, los ojos que miran, todo, tu trabajo, tu familia, tus hijos, todo le pertenece al Señor. Si comenzamos a ser agradecidos, hermanos, comenzaremos a soltar milagros. Y de esta boca, dice que de la abundancia del corazón hablará la boca. Y va a salir sin que nadie te diga, alaba al Señor. Simplemente de tu boca vas a empezar a correr ríos de agua viva. Y vas a empezar a exaltar y bendecir, a adorarlo y decirle, Señor, tú eres el Señor, tú eres el mismo ayer y siempre. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres la rosa de Sharon, el lirio de los valles. No hay otro Dios como tú. La ingratitud, hermano, trae maldición, ser ingrato. Quizás, hermano, yo debería haber comenzado por esto, por tratar de la ingratitud. No hablar de la alabanza y del agradecimiento. Pero quiero exaltar en esta noche que lo que verdaderamente es importante es ser agradecido. Por eso no comencé con la gratitud. Es real que hoy, y a veces conocemos lamentablemente personas ingratas. La ingratitud es más común de lo que debería ser, hermano, hoy por hoy. Ingrato significa que desagradecido. Aunque usted le dé, nunca le parece nada bien. Que olvida o desconoce los beneficios recibidos. Desapacible, una persona áspera, desagradable. Justamente por esta definición del diccionario es porque Dios no usa este tipo de personas. Dios usa personas que tengan un corazón conforme a su corazón. Agradecido, que tenga lleno de amor, de compasión, que los dones del Espíritu Santo se manifiesten en la vida de cada creyente para que el Señor te pueda usar. No hay nada peor que ser desagradecido, amado, en el reino de Dios. Vamos a aprender en esta noche esto. El ser ingrato te hace olvidar de dónde te sacó Dios. Y si uno observa a través de la Biblia, vemos cómo Dios siempre le habló al pueblo haciéndolo recordar de dónde los había sacado. Mire lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 y 2. También debes saber esto,
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esos son los tiempos que estamos viviendo hoy por hoy. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. La Biblia lo había dicho, que vendrán días peligrosos. ¿Usted no cree que estamos viviendo todas estas cosas? Sí, hermano. Es tiempo que nosotros, la iglesia, nos levantemos. Oremos. Oremos y dándole gracias al Señor. Y pidamos por cada una de esas personas que en su momento conocieron al Señor, pero por X o Y razón se separaron y se fueron de la cobertura, sin saber que ese corazón se devolvió de carne, se lo volvió de piedra y vino la ingratitud, porque no se acordaron de dónde Dios los sacó. Y concluyo en esta noche diciéndole esto. Primero, el desagradecido ante los ojos de Dios es como el soberbio, como el blasfemo, como el ególatra y mucho más. Por eso es tan fuerte el lazo que se pone sobre un corazón que vive en un estado de ingratitud. Un corazón que vive en un estado de ingratitud es duro. No tiene compasión, no le importa nada. Entonces ahí es cuando viene y nos recordamos que el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Dice que en los últimos tiempos el amor se enfriará. Y lo estamos viendo, hermano. Segunda enseñanza de esta noche. Los ingratos no respetan ni valoran a las personas, hermano. No solamente a las personas, sino que no valoran lo que Dios hizo hace 2000 años atrás, enviando a su unigénito Hijo a morir por ti y por mí, y por ellos también en la cruz del Calvario. Y todo lo hizo por amor. Las personas ingratas no comprenden ni valoran lo que significa la cobertura. No respetan a sus ministros, a sus pastores. Son personas que no tienen la capacidad de vivir con un sentido de integridad, sino con un sentido de ingratitud. Tenemos que orar mucho, hermano, para que pase lo que pase en la iglesia, en la congregación, en tu casa, donde sea, solo ser agradecido a Dios uno busca desesperadamente de la cobertura espiritual, hermano. Cada momento que tengas una dificultad, busca de Dios. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor para que en eso el Señor se glorifique, se manifieste en tu vida y se manifieste también en mi vida. Cuando yo tengo tormentas y cosas así, yo busco su presencia y yo oro y yo alabo. Porque yo sé que en su presencia hay multitud de gozos y delicias a la diestra. Él es el que nos llena de paz y nos llena de gozo. Él es el Señor, nuestro pastor, que nada nos faltará. Y en lugares de delicados pastos nos hará descansar. Gracia y paz para sus vidas, mis amados. Que este estudio de razones de alabar a Dios, recordemos, y yo les voy a dejar de regalo para que ustedes vuelvan y repasen en su casa. Quiero que lean el libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 14, que es lo que nosotros hemos tomado de base para dar este estudio. Léalo, medítalo. Es importante como iglesia, como cuerpo de Cristo, que nosotros conozcamos la palabra, lo escudriñemos, hermanos. Dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Declaro que
Que el Señor abre las ventanas en los cielos en el nombre de Cristo Jesús, no por mí, sino en el nombre de Cristo Jesús declaro que el Señor abre las ventanas en los cielos y que las bendiciones sobreabundan, que la gracia y la misericordia y el favor de Dios está de continuo con ustedes, que cualquier necesidad que tenga, el Señor tiene control de todo. Si están enfermos, en el nombre de Jesús declaramos que por las llagas de Cristo está sano. Gracias y paz para sus vidas, que tengan una excelente noche. Y gracias por permitirme entrar a sus hogares. Un abrazo y les amo en el amor del Señor.